Sí. Bueno, si les parece, comenzamos el encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Marina Lerner, soy la directora del Departamento de Educación de APA. Agradecemos a todos y a todas las presentes que están por YouTube siguiendo esta mesa. Por supuesto, a los y la presente, que es Daniel Levy, Mónica Bruno y Sebastián Holk, que nos van a acompañar a pensar sobre este tema que nos convoca hoy, que es prevención y abordaje de los suicidios adolescentes en las escuelas. Agradecemos también a Santiago Taich, que es el vicepresidente de ATBA, que está presente y nos está acompañando. Y bueno, damos comienzo a este ciclo que del Departamento de Educación comienza hoy con este encuentro, que es el ciclo 2025, que es para trabajar temas de psicología educacional. Se llama así, temas de psicología educacional, encuentros con la escuela del siglo XXI. A ver, eh, el encuentro de hoy nos convoca a trabajar sobre un tema sensible como es el suicidio, un tema que según UNICEF en los últimos 30 años creció, se incrementó un 30% en la adolescencia y también preocupa a las escuelas primarias porque hoy hay niños y niñas de primer grado que dicen que se quieren morir, chicos de sexto grado, de cuarto, de quinto, que tienen ideas suicidas. Y es un tema que cuando yo leí que tanto Daniel Levy como Daniel Korenfeld publicaron el libro que se llama Autolesiones y situaciones de suicidios en adolescentes. Hoy está Daniel para conversarnos de este texto tan importante. Pensé lo difícil que en general es hablar sobre suicidios. Es un tema que esto Daniel lo plantea en el libro, es un tema tabú en algún punto. Ahora se empieza a conversar, pero es un tema tabú que lo hace ominoso, prohibido, que genera, Freud dice en su texto Totine Tabú, que el suicidio, digamos, el objeto o la cosa que implica un tabú, es un objeto que parece que está cargado de electricidad, que ahí uno no se debe acercar. Este texto que Daniel hoy nos va a contar, este libro que es fundamental para empezar a hablar del tema, eh, es decir, hace un abordaje de esto que justamente cuesta decir. Voy a presentar a Daniel, va a empezar conversando Daniel, después va a seguir Sebastián Holk y va a cerrar el encuentro Mónica Bruno. Presento a Daniel.
Daniel es licenciado en Psicología de la UBA, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, Argentina, coordinador pedagógico de la Dirección de ORT, Argentina, director del Departamento de Orientación del Colegio Cruz del Sur, docente de cursos de posgrado, miembro fundador y director de Punto Seguido, es docente invitado de varias universidades nacionales, integró equipos de trabajo en ministerios de educación nacional y provincial, fue convocado por UNICEF para capacitar equipos de salud y educación sobre el tema del suicidio en adolescentes. Cuenta con numerosos artículos publicados y es coautor del texto del libro que les comenté, que está publicado por Novedades Educativas, Autolesiones y Situaciones de Suicidios en Adolescencia, que recibió un premio en la Feria del Libro este año. Una mención especial al libro en la Feria 2025. Bueno, Daniel, nos interesaba mucho escuchar sobre este libro que publicaron con Daniel Korenfeld y, eh, y me pregunto cómo fue, ¿no? Que les motivó escribir este texto. Sé que hace mucho que se dedican a trabajar el tema, pero bueno, a ver si nos podés contar un poco sobre los inicios del libro y contar sobre el desarrollo que tiene el libro, que es sumamente interesante. Bueno, muchísimas gracias Marina por la presentación, muchísimas gracias a AMBA por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto compartir el panel con estos dos profesionales que me acompañan también. Eh, a ver, vos me preguntabas cómo surge el libro. En realidad, el libro no surge por una preocupación académica, sino por una preocupación práctica. Tanto Daniel como yo trabajamos mucho en instituciones. Un poco el subtítulo del libro es ese, digamos, una clínica ampliada, y entendemos, digamos, el concepto de clínica ampliada es poder pensar en situaciones institucionales, en situaciones comunitarias, abordajes de distintas problemáticas que remiten o refieren a la salud mental. Vivimos una época compleja, vivimos una época difícil, vivimos una época en la cual eh, uno de los temas que inclusive lo trabajamos en el libro, caracterizamos la época como de urgencias subjetivas. Las urgencias subjetivas son aquellas situaciones que desbordan de alguna manera al sujeto, y que aquellas situaciones en las cuales en otros momentos tenían las herramientas suficientes como para poder enfrentar determinados conflictos, en este momento se ven un tanto desbordados. Son conflictos que en general cuesta simbolizar, hay poco mm, para, para confrontar, enfrentar la dificultad, el padecer con el cual se encuentran, y esto tiene marcas importantes en lo corporal. De esas urgencias subjetivas aparecen distintas sintomatologías. Nosotros, digamos, la mayoría de ustedes seguramente está vinculado con adolescentes, y sabemos que la, la pandemia tuvo un efecto muy disruptivo en lo social, y que en los adolescentes fue una edad crítica sobre la salud mental. Hoy en las escuelas los chicos piden que podamos abarcar el tema de la salud mental. En general aparecen muchas sintomatologías que tienen que ver con depresiones, ansiedades, trastornos alimenticios, dificultades de concentración, insomnios, y padeceres muy caracterizados por angustias que atraviesan. Nosotros sabemos, digamos, la mayoría de los que está acá seguramente está consustanciado con la etapa adolescente. La etapa adolescente es una etapa de cierta vulnerabilidad subjetiva, es un proceso de constitución, es un proceso de construcción de una identidad que pone al sujeto en cierta vulnerabilidad,
pero a su vez sabemos que en esa vulnerabilidad hay factores externos que vulnerabilizan más ese proceso. Esto es lo que nosotros venimos a señalar desde nuestro desarrollo, nuestra experiencia y nuestro estudio en el libro, donde vemos la afectación sobre los adolescentes en esta época de fenómenos que en otro momento no aparecían o no eran tan visibles. Entre ellos está, bueno, lo que aparece como en el título del libro, las autolesiones y los suicidios o las situaciones de suicidio. Yo voy a tratar de organizar un poco mi presentación para dar algunas referencias y que podamos manejar, digamos, algunos criterios comunes y algunas ideas comunes respecto de esta temática. Como bien decía al principio, Marina, bueno, el tema del suicidio en sí es un tema tabú. Es un tema tabú que no es tabú en esta época solamente, sino que trae una larga historia, una historia que se remonta a pueblos originarios, a pueblos mucho más antiguos, en los cuales es muy rechazada la figura del suicidio. Rechazada porque genera, y esto es algo estructural dentro de lo que es el fenómeno del suicidio, genera en quienes quedan, digamos, como deudos de esa víctima, en una posición de cierta culpabilidad respecto de lo sucedido. Con lo cual el suicidio es algo que no se nombra, es algo de lo cual no se habla, es algo de lo cual las familias, los deudos en general evitan mencionar. Y desde esa perspectiva, bueno, históricamente ha sido castigado el suicidio. Por supuesto que el mayor castigo no podía recaer sobre el que se había suicidado, porque ya estaba sin vida, pero sí sobre sus deudos. Las religiones también han tenido, digamos, como una marca muy fuerte de considerar el suicidio como pecaminoso, con lo cual siempre hubo, digamos, una situación en relación al suicidio dentro de la culpabilización, la victimización de la familia y el ocultamiento como una forma defensiva, ¿sí? Entonces, esto del tabú no es algo novedoso, esto del tabú es algo que viene históricamente en el imaginario social, que está reafirmado inclusive en las religiones al día de hoy, ¿no? Se considera un hecho pecaminoso al punto tal de que el fallecido no comparte el perímetro del cementerio igual que el resto de los deudos. Es decir, hay un castigo sobre esa situación. Hay mucha discusión filosófica sobre el evento suicida en sí, y nosotros tomamos bastante de esto sobre el libro. Ahora bien, por suerte, digo, esta temática empezó a desplegarse, empezó a desarrollarse y empieza a adquirir visibilidad. ¿Qué es lo que ha sucedido en términos de fenómeno del suicidio adolescente? Como bien decía Marina al comienzo, hay un incremento de los suicidios adolescentes. Lo que yo puedo, sin entrar en detalles estadísticos, decir es que hubo un desplazamiento de la cantidad de suicidios que se producían a edades más adultas hacia edades mucho más tempranas. Y esas edades tempranas comprenden en este momento las edades que van de 14, 15 años a 19 años como la franja etaria en la cual mayor cantidad de sucesos suicidas acontecen en las muertes adolescentes. Las muertes adolescentes, digamos, generalmente se producen por factores externos. Dentro de los factores externos que se producen esas muertes, están en primer lugar los accidentes de tránsito y en segunda instancia están los suicidios adolescentes. Es decir, es un fenómeno que afecta muchísimo a la cantidad de muertes que se dan en adolescentes. Este desplazamiento, y también era algo que en la introducción mencionaba Marina, también incluyó en los últimos años edades mucho más tempranas. Tenemos sucesos suicidas en chicos de 10 años, 11 años, 9 años.
no es una distribución homogénea el suicidio en términos territoriales. Nosotros tenemos provincias mucho más afectadas que otras. Existe sí una distribución que hay una relación entre condiciones sociales y materiales de vida y el suicidio. La mayor cantidad de suicidios se producen, digamos, en países en vías de desarrollo, no desarrollados. Pero no es exclusivamente un fenómeno de países pobres, es un fenómeno generalizado. En general está atribuido a distintos factores. Nosotros hacemos, digamos, como algunas observaciones generales y entramos también a discriminar algunas situaciones particulares. Eh, no, si bien hay una franja etaria en la cual hoy se dan estos fenómenos, bueno, y hay más cantidad casuística de suicidios, no todo adolescente atraviesa estas situaciones pensando en un destino de muerte, ¿sí? Con lo cual hay algo importante a pensar, y me parece que en el título del encuentro de hoy se habla de prevención. Nosotros ponemos muy en cuestionamiento la idea de una decisión del suicidio en un adolescente. En los adolescentes se dan eventos suicidas, se da lamentablemente eh, intentos y suicidios realizados, pero ponemos muy en duda que la finalidad de esa acción, de ese accionar, esté dado en la búsqueda de la muerte. Lo que hay fundamentalmente es terminar o buscar de alguna manera de finalizar un padecimiento del cual no se puede encontrar alguna salida mejor. Y lamentablemente aparece, digamos, bueno, nosotros tenemos eh, gran cantidad de eventos que por suerte no llegan a ser suicidios, es decir, son situaciones de el, perdón que estoy muy congestionado, intentos de suicidio que no llegan a ser suicidas. Se calcula que hay alrededor de 20 intentos por cada suicidio logrado, con lo cual es grande la cantidad. Dentro del fenómeno, para que ustedes tengan alguna información más, hay muchos más suicidios de varones que de mujeres, y esto tiene que ver con lo cultural. Digo, pesa mucho la masculinidad, la figura de, de la construcción identitaria del hombre en el accionar, y la figura de la mujer en el poder hablar más acerca de sus padeceres, cosa que en el hombre aparece como algo mucho más restringido culturalmente. Entonces, al no haber posibilidades de hablar acerca de las cosas que les suceden, los hombres, los varones, los chicos, adolescentes, toman más esta vía, digamos, ¿no? En términos estadísticos hay más, digamos, la vía elegida en primer lugar es el ahorcamiento, en segundo lugar es el envenenamiento, y después las armas letales. Son datos que ayudan también a entender ciertas lógicas preventivas cuando uno ve una situación de riesgo, evitar el contacto con algunos de estos elementos que puedan llegar a producir una situación letal. En las mujeres es muy común, es mucho más común el uso de pastillas y el envenenamiento que el ahorcamiento. Eh, si bien es un tabú, también están construyéndose alrededor de este tabú un montón de mitos. Y entrando un poco más en el tema escolar, uno de los mitos que aparece muy fuertemente es que hablar del suicidio es una suerte de invitación a que alguien tome esta idea. ¿Sí? El mito es pensar que si uno habla del suicidio, entonces alguien se puede suicidar. En líneas generales, quien está pensando en una situación de suicidio, al poder hablar acerca de este tema, puede empezar a referir algún tipo de ideación o puede revisar, pensar, reflexionar acerca de algún plan que en algún momento había aparecido. Eh, Hay varias situaciones
en relación a los mitos. Yo lo tomamos mucho en el libro porque entendemos que para muchas escuelas o comunidades educativas puede ser un tema de entrada de la temática, ¿sí? Por ejemplo, la idea de quien dice que se va a suicidar no se suicida, lo cual no es cierto, que se suicida aquel que quiere, tampoco es cierto, que si que hubiera querido matarse se hubiera matado, lo cual tampoco es cierto. A veces hay intentos que salen mal, en el sentido de que fracasó el suicidio, y hay veces intentos que eran intentos y terminaron siendo un suicidio logrado. Eh, este tipo de situaciones, de mitos alrededor del suicidio, muchas veces hacen al repliegue institucional de no querer trabajar estos temas, ¿sí? En líneas generales, nosotros cuando trabajamos las urgencias subjetivas y trabajamos los distintos momentos sobre los cuales poder actuar preventivamente en relación a todo lo que hace al conjunto de situaciones de salud mental, lo que hacemos hincapié es fundamentalmente en la circulación de la palabra, la posibilidad de crear climas institucionales que permitan que cada uno de los chicos se pueda expresar, que haya adultos referentes es adultos confiables sobre los cuales los chicos puedan hablar, que esta situación no asuste a un adulto. En líneas generales, cuando un chico se acerca a un adulto y plantea una situación así, muchas veces genera cierto temor y lógico como tal, pero también cierto rechazo. Escuchar el padecimiento de un chico en una escuela a veces no es algo facilitado por lo que aparece, digamos, una persona joven en una situación de padecimiento y muchas veces eh, cuesta escucharlo y otras veces se subestima ese padecer. Muchas veces no se le da entidad a ese padecer. Entonces hay como un clima institucional que predispone de alguna manera a la posibilidad de la interacción, la interlocución, a la reflexión, al abrir estas temáticas. Si esto está medianamente instalado, logrado como una dinámica, como un clima institucional, es mucho más fácil tramitar distintos tipos de conflictos que se dan en las escuelas. No solamente algo del arraigo del suicidio, que puede ser, digamos, como una nota extrema, sino cualquier otro tipo de situaciones conflictivas. Voy a hacer un señalamiento previo para aclarar algunas cuestiones en relación a las autolesiones. El título del libro habla de las autolesiones y las situaciones de suicidio. Las autolesiones no necesariamente conducen a un suicidio. Digo, no todas las autolesiones tienen la finalidad, el punto último, digamos, de acabar con la vida de una persona. En líneas generales, cuando yo digo en líneas generales es porque no me gusta hacer, digamos, una generalización que no implique poder pensar la singularidad de cada caso, ¿sí? Lo que quiero decir es, en cada caso se da algo diferente por lo cual se causa este padecer y por lo cual encuentra algún tipo de salida posible. La autolesión es una salida que algunos chicos buscan ante esa situación de sufrimiento para encontrar entre ese padecimiento un dolor físico que sea superior o que atempere ese dolor psíquico, que atempere ese padecer que muchas veces no encuentra una simbolización, no encuentra un modo de ser abordado. Entonces el dolor físico, por supuesto que es insuficiente, ese ritual es insuficiente como para modificar una situación de padecer, pero genera una suerte ilusoria de alivio transitorio. Muchas veces esas autolesiones están vinculadas a otras situaciones
que son una especie de castigo acerca de lo que el sujeto está haciendo, padeciendo o el cuerpo que tiene, ¿sí? Eh, Volviendo un poco a las intervenciones institucionales, en ese primer abordaje que yo decía preventivo, tiene que ver con el clima institucional que permite la circulación de la palabra y hablar de las conflictivas y hablar de las situaciones emocionales que cada uno de los chicos está atravesando. Ahora, si se produjera alguna situación en una institución, si se produjera un suicidio consumado o un intento de suicidio, obviamente lo que hay que pensar es un modo de intervención particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comunidad queda muy afectada, es una situación muy conmocionante para la comunidad educativa. Y cuando hablo de la comunidad estoy hablando de los pares, los compañeros, estoy hablando de los adultos, es decir, los docentes, aquellos que atraviesan desde otro plano la institución, y estoy hablando de las familias. Esa comunidad educativa queda muy afectada. Los modos de intervención, no me voy a explayar ahora por los tiempos que tenemos acá, pero los modos de intervención tienen que ser modos que focalicen en primera instancia las personas más afectadas. Y las personas más afectadas y prioritarias para esa intervención van a estar en los compañeros, los amigos, los pares que están atravesando una situación de dolor frente a lo que un compañero o una compañera hizo, ¿sí? Luego los docentes, es decir, aquellas personas adultas que estuvieron a cargo de ese grupo y donde se produjo una de estas situaciones. Y luego las familias, es decir, las familias directas de ese grupo donde se produjo el intento o el suicidio. Todas estas acciones tienen que ser centralizadas, tienen que ser orientadas desde una dirección, no pueden ser anárquicas, no pueden generar varias simultáneamente, hay que focalizarlas, hay que ser cuidadoso eh, y diseñar un modelo de intervención acorde a las posibilidades de cada institución. Esto significa, digo, uno sabe que hay en las distintas instituciones, hay adultos más disponibles y más dispuestos a poder intervenir en estas situaciones, pero también sabe que ante fenómenos así, aún esas personas que están disponibles o dispuestas pueden estar tan afectadas que no pueden ser quienes sean quienes realicen las primeras intervenciones, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, y para ir cerrando esta primera intervención, cautela, centralidad en la organización de las intervenciones, eh, contener, digamos, a ese grupo primario de relación y establecer criterios escolares para la continuidad del tratamiento de este fenómeno que seguramente, colectivamente, va a ser la elaboración de un proceso de duelo. Un proceso de duelo que va a finalizar en la elaboración personal de cada uno de los miembros de esa comunidad, pero que va a tener su punto inicial, su punto de inicio en ese proceso en la comunidad toda. Bien, no quiero tomar más tiempo porque me habías pedido, Marina, que fuera breve, 20 minutos, me parece que me excedí y quiero dar lugar a mis compañeros de mesa. Gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias. Eh, Creo que es muy importante lo que estás planteando, lo que planteaste, el tema, me quedo mucho con el tema de los mitos, que también lo leí en el libro, cómo los mitos funcionan como prejuicios que obturan las intervenciones, el dar espacio para la palabra. Esto que vos planteás, cómo los varones, con la construcción de la masculinidad, pasan al acto, me hace acordar mucho a adolescencia, no a la serie, ¿no? Esta cuestión de la dificultad que implica ser varón en la sociedad, y bueno, están más predispuestos o más expuestos a situaciones como esta, y cómo los espacios de participación de una escuela
siempre favorecen a que aquel que no tiene, digamos, la facilidad para enlazar con la palabra, la escuela los convoque a ese al lugar del sujeto de la palabra que les pueda permitir salir del acto, ¿no? O prevenir el acto. Bueno, muchas gracias y continuamos con Sebastián. Lo voy a presentar a Sebastián Holk. Sebastián es psicólogo, psicoanalista, socio fundador de Enclaves, fue docente de problemas sociológicos en psicología en la Facultad de Psicología de la UBA y en distintos cursos de grado y posgrado de universidades nacionales. Actualmente es director de Prevención y Promoción de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Sebastián, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien, bueno. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, gracias, APA, por la invitación y bueno, felicito, la verdad, tocar este tema, como decía Daniel, tan sensible, pero también tan necesario, ¿no? Primero una aclaración. Yo soy director en el Ministerio de Salud, ¿sí? No en el Ministerio de Educación. Eh, es una aclaración, creo, bastante importante, ¿no? Porque, bueno, hace un poco a las funciones de uno. Y bueno, y la verdad que quiero aclarar que, bueno, que mi intervención va a estar centrada un poco desde esa posición de funcionario de salud mental en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y las políticas que estamos desarrollando alrededor de esta problemática tan compleja como es la de suicidio, ¿no? Eh, bueno, primero decir que la provincia de Buenos Aires ha tomado una decisión, a mi entender, muy importante, que es la creación de una comisión interministerial para la prevención y abordaje de la problemática del suicidio, que ya tiene 3 años, en la que participan 8 ministerios, en la que hay muchas comisiones interministeriales por distintos temas, pero esta es una comisión en la que nos juntamos una vez por mes y realmente trabajamos muchísimo. Hemos sacado varios documentos orientativos, vinculado a los abordajes, vinculados, como decía Daniel, también al campo de la posvención, que es ese campo, digamos, de sufrimientos que se despliegan luego de un suicidio consumado. Hemos también sacado un documento vinculado al tratamiento en los medios de comunicación de estos temas. Y bueno, y vamos recorriendo la provincia, eh, construyendo encuentros multisectoriales con distintos actores en cada una de las localidades, presentando un poco la perspectiva que nosotros fuimos construyendo alrededor de esta problemática, y bueno, construyendo también algunas políticas locales vinculadas a la atención y al sufrimiento de los adolescentes, ¿no? Eh, Primero una aclaración, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, hace ya algunos años, de un viraje de la perspectiva sobre esta problemática. Nosotros digamos, inclusive la OMS viene planteando, digamos, la necesidad de construir nuevas narrativas alrededor del problema, como eslogan, digamos, que viene teniendo alrededor de esto, porque, bueno, nosotros veníamos con una perspectiva este, muy centrada en los factores de riesgo y en los factores protectores, ¿no? Es decir, había una mirada clínica sobre la problemática del suicidio, de tratar de entender, bueno, el potencial suicida que podría tener cualquier persona, ¿no? A partir de la construcción de algunos factores de riesgo, ¿no? Y eso hacía que cualquier política pública de prevención, yo digo, y lo digo abiertamente, siempre estaba un poco destinada al fracaso, ¿no? Porque uno iba con una cantidad de factores de riesgo que cada vez, aparte, en la medida en que se complejiza el mundo, tal cual lo describía Daniel,
digamos, se iban agrandando los determinantes del suicidio, se iban ampliando, entonces uno iba, por ejemplo, a una escuela a hacer una encuesta, digamos, y resulta que el 90% de los chicos tenían algún grado, digamos, algunos factores de riesgo, algún potencial suicida, con lo cual cualquier política de prevención estaba, digo, destinada al fracaso porque si era la búsqueda de aquellos factores de riesgo, de aquellos sujetos que podían ser los próximos, ¿no?, en suicidarse, eh, bueno, estaba, la verdad que te daba el total o casi total, digamos, de la población de una escuela, por ejemplo. Entonces, un poco en discusión con esa perspectiva, aparecen unas perspectivas o una perspectiva más ligada a las violencias sociales, más ligadas a las dificultades. Daniel lo presentaba muy bien, a las dificultades que presentan los adolescentes en esta época, digamos, para poder tener algún tipo de respuesta o de salida, digamos, ante el sufrimiento que tienen. Y en esa discusión que nos dábamos con los distintos ministerios y que nos dejaba un poco impotentes a la hora de pensar alguna política pública de prevención, en la provincia justo se da una situación que es que en la pospandemia un grupo de centros de estudiantes se junta con el gobernador y le plantean la preocupación por la salud mental de los compañeros y las compañeras, ¿no? Era ya en los últimos tiempos de la pandemia, eh, y bueno, y como nosotros tenemos un gobernador bastante preocupado por la salud mental, o por lo menos como diría, con bastante saber sobre la problemática de salud mental, nos puso a trabajar y conformamos una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, que yo siempre digo que sin esas discusiones que veníamos teniendo en esa mesa interministerial de suicidio, no podríamos haber construido lo que ahora voy a desplegar, que tiene que ver con un programa específico que se llama La salud mental es entre todos y todas, eh, porque, bueno, se dieron las cosas así, ¿no? A veces los programas no tienen un punto de nacimiento tan claro, ¿no? Pero en este caso sí lo es, o sí lo tiene, y bueno, y es algo, como decía Daniel, que después vimos que se replicaba en todas las jurisdicciones, ¿no? Hoy hay una novedad histórica, que es que los adolescentes y las adolescentes demandan salud mental. Yo siempre digo que ante esa demanda, digamos, lo que tenemos que hacer es eh, sostener la pregunta acerca de qué demandan cuando demandan salud mental, ¿sí? Eh, Sostenerla en el tiempo es una pregunta muy compleja. No solo tiene que ver con los sufrimientos, eh, digamos, singulares que puede haber, sino también con la relación con los adultos, ¿no? Me parece que hay algo novedoso que los adolescentes y las adolescentes están planteando en el vínculo con los adultos. eh, y bueno, y por supuesto con las instituciones y con la institución escolar, ¿no? Eh, bueno, luego de esas discusiones nosotros tomamos una decisión que fue con muchas dificultades. Nos juntamos con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y nosotros teníamos claridad desde el campo de la salud mental que queríamos ir a las escuelas a hablar de salud mental, ¿no? Lo que un poco Daniel lo fue desplegando, pero dentro del campo de la problemática del suicidio, lo que se conoce como prevención inespecífica, ¿no? Es decir, no ir a hablar sobre suicidio, sino ir a hablar sobre los sufrimientos de los pibes y las pibas, ¿no? Eh, Obviamente puede aparecer el tema de suicidio, aparece de hecho, y aparece el tema de las autolesiones, aparece el tema de los consumos problemáticos, aparece el tema sobre todo de las violencias y de la soledad que sienten los chicos y las chicas en la actualidad. Eh, pero bueno, tomamos esa decisión, que es una decisión que despliega un programa.
que como les decía, no fue sin muchas dificultades con el Ministerio de Educación, porque generalmente el campo de la salud pública tiene un vínculo con educación histórico que tiene que ver con ir a dar charlas, ¿no? Sobre determinados temas específicos, o el vínculo más de la derivación, ¿no? Desde el campo de la salud mental, nosotros siempre nos estamos quejando un poco de la derivación compulsiva que hace educación, ¿no? Esto significa que algún pibe o alguna piba tiene algún sufrimiento, está angustiado por algo y ya tiene que ir a atenderse a un dispositivo de salud, ¿no? Y eso hace que muchas veces los chicos y las chicas no concurran al dispositivo, o si concurren no tenga buena adherencia, digamos, en los tratamientos. Es algo, los tratamientos más clásicos, digamos, muchas veces les resultan bastante violentos a los pibes y las pibas, y esto es algo importante, digamos, para mí, para discutir. Eh, y por otro lado, tenemos a educación que dice, bueno, nosotros no tenemos que, ¿no? Como el discurso histórico, nosotros nos dedicamos a enseñar, nosotros nos dedicamos a enseñar, y todos los problemas, digamos, adicionales, ¿sí? Bueno, no son, digamos, de nuestra incumbencia. Cuanto más problemas adicionales tenemos que encarar, menos atención le prestamos, digamos, a nuestro camino o a nuestro objetivo más general, que es el de enseñarle contenidos a los chicos y las chicas. En ese marco nos juntamos, ¿no? Y bueno, nosotros, como les decía, teníamos mucha claridad de que queríamos ir a las escuelas, que es donde los pibes habitan su cotidianidad, ¿sí? Hablar con ellos acerca de lo que les pasa. Y bueno, y tuvimos algunas pruebas piloto, donde cometimos un montón de errores, y hoy tenemos un programa fuertemente constituido, presente en 128 municipios. Nosotros fuimos duplas de salud, fueron a más de 1000 escuelas, ¿sí? En toda la provincia de Buenos Aires. Estamos cerca de los 130.000 chicos que pasaron por el programa. Y el programa, insisto, no es ir a dar una charla, es encontrarse 3 o 4 veces con el mismo grupo de chicos, es decir, por ejemplo, con tercero A, ¿sí? Entonces vamos un lunes a tercero A, vamos a la siguiente semana, otro día de la semana, para no interrumpir, digamos, la continuidad académica, que son, digamos, condiciones, ¿no? Para que los equipos de salud puedan atender también a ciertas necesidades de la escuela o de educación en general. Entonces fuimos construyendo un dispositivo y un encuadre en un programa que tiene firma de 2 ministerios, ¿sí? Hay 2 ministros que firmaron, digamos, la apertura de este programa. Digo esto porque, bueno, tenemos una experiencia ya alcanzada, un recorrido de 2, 3 años de este programa, venimos escuchando a los chicos. eh, Otras cuestiones vinculadas al encuadre tiene que ver con eh, que tenga que haber una presencia de un adulto responsable y, en lo posible, como decía Daniel, que sea un referente, digamos, dentro del aula donde se desarrollan, digamos, los encuentros, porque eso hace también a la responsabilidad institucional de lo que ahí se dice, ¿no? Eh, y bueno, y antes de comenzar en una escuela, nosotros tenemos reuniones con, bueno, todas las autoridades escolares de un distrito escolar, con los directores de las escuelas, con los equipos de orientación, con los referentes de cada una de las escuelas, reuniones por Zoom, donde les explicamos de qué va el programa, cuáles son las intenciones del programa, los objetivos, eh, y abrimos un modo de vinculación entre educación y salud, también vinculada a la continuidad de cuidados, ¿sí?
porque bueno, la idea es que pueda la dupla de salud que se acerca a esa escuela sea una dupla de un dispositivo cercano que pueda darle alguna continuidad a lo que ahí pueda decirse, aparecer, etcétera, ¿no? Y bueno, y hemos tenido derivaciones, obviamente, al campo, digamos, de la atención más clínica. Hemos tenido grupos de chicos que continúan, digamos, en los dispositivos de salud grupalmente, convocando a compañeros y compañeras en un dispositivo que deciden continuar ellos, ¿sí? Es decir, tenemos en nuestros dispositivos de salud actualmente como 50 grupos de chicos y chicas que convocan a otros grupos, a otros chicos y chicas en los centros de atención que tenemos. Hay equipos, digamos, instituciones escolares que tienen algunas radios o algunas formas de comunicación bueno, que los chicos van produciendo una continuidad de los talleres, digamos, que nos trasciende muchas veces, ¿no? Eh, y bueno, y hemos tomado este año una decisión, a mi entender, bastante jugada y sumamente importante, que es que sean los equipos de orientación supervisados y acompañados por los equipos de salud mental que han hecho toda esta experiencia durante estos 2 o 3 años, quienes lleven adelante también los talleres de salud mental. Trayendo un poquito lo que decía Daniel acerca como de la responsabilidad de los adultos en las escuelas, yo siempre trato de decirle al campo de educación que es responsabilidad del campo de la salud mental haber construido una idea de que la salud mental solo puede ser abordada por especialistas del campo de la salud mental. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Algo que pasa en la escuela, que Daniel decía, vinculada a la sensibilidad y del contacto con los chicos y de poder hablar sobre lo que les pasa en las instituciones escolares, eh, que bueno, que creo que tiene que partir de hacernos responsables desde el campo de la salud mental, de que nosotros construimos unas representaciones sociales y por lo tanto unas representaciones dentro de la escuela, de que la salud mental solo puede ser abordada por especialistas. Esto hizo que el campo de educación rechace absolutamente escuchar a los chicos, ¿sí? Porque bueno, tienen temores de intervenir en un campo que no les pertenece, un campo de problemas que no les pertenece, no fueron, digamos, formados para eso, ¿sí? Un docente no fue formado para escuchar a un pibe en términos del sufrimiento de salud mental que pueda tener. Muchos, digamos, inclusive equipos de orientación, muchas veces se presentan como con muchas dificultades para poder acompañar, digamos, o escuchar, como decía Daniel, generando espacios de confianza, generando espacios sobre todo de continuidad, ¿no? Porque algo de lo que se quejan los chicos, hay una chica que lo dijo muy bien, que dice, en la escuela hay gente muy copada, pero de confianza pocos, ¿no? Lo dijo. Eh, y no es esto contra la institución escolar, ¿no? Al revés, poder presentarles a la institución escolar una suerte de autocrítica, digamos, del campo de la salud mental y decirles que nosotros necesitamos, digamos, de las escuelas comprometidas en una mirada sobre los chicos y las chicas, sobre una escucha comprometida, bueno, les devuelve un poco la posibilidad de ser parte de actores fundamentales en la construcción de un abordaje de la problemática, ¿no? Y bueno, y la provincia de Buenos Aires hoy, dentro del sistema educativo y dentro de los equipos de orientación, que se han dedicado
fundamentalmente a otras cuestiones, ¿no?, que hacen a sus tareas. Bueno, hoy hay una decisión del Ministerio de Educación de que los equipos de orientación puedan acercarse, digamos, a los chicos y las chicas bajo este dispositivo, bajo este encuadre que hemos construido con este programa. ¿Sí? Eh, es una apuesta fuerte, ¿no? Hay que decirlo, es una apuesta importante. eh, y bueno, y creemos que lo venimos haciendo bastante bien, ¿sí? Hemos escrito bastante sobre el asunto, venimos presentándolo como experiencia, eh, y bueno, y después están las cosas que los chicos dicen, ¿no? Eh, Vinculado primero esto, ¿no? Eh, los chicos hablan mucho grupalmente sobre sus sufrimientos y lo hacen de un modo bastante diferente a lo que los adultos podemos representarnos acerca de poder decir sobre los propios sufrimientos, porque bueno, venimos de una generación distinta, esta generación demanda salud mental, por supuesto hay infinidad de autodiagnósticos, TikTok, ¿no? Cuestiones vinculadas muy a la época, eh, y bueno, varias de esas cuestiones nos vamos encontrando y desarmando. La idea es que en el primer encuentro que hacemos con los chicos podamos construir un espacio de confianza con hemos pensado muchas actividades para ese primer encuentro para romper un poco el hielo, y la verdad que se rompe el hielo mucho más fácilmente eh, de lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Imaginábamos que romper el hielo era mucho más difícil, ¿no? Y la verdad que lo que nos pasa es que muchas actividades rápidamente, digamos, ponen a los chicos a hablar, tienen mucha necesidad, como decía Daniel, de poder dialogar sobre los sufrimientos que les pasan. Eh, y bueno, y presentan temas, ¿no? Y lo que más presentan es diría, como el sentimiento de soledad que tienen, de sentirse muy, muy solos y solas, cuando empiezan a ver que varios plantean esto grupalmente, se sorprenden, entonces no están tan solos en esa soledad, ¿no? Y algún efecto comienza ya a producirse. Eh, y después el segundo tema que más presentan, diría que son las distintas violencias, digamos, ya sea al interior del grupo, en el barrio, eh, con los padres, y comienzan, a mi entender, a algo que tenemos que atender, y con esto cierro, que empiezan a discutir un poco el vínculo con los adultos, ¿no? Que hay algo del modo de escuchar, dialogar que tienen los adultos con ellos, que ellos cuestionan fuertemente, eh, y creo también que hay como una suerte de discurso adultocéntrico sobre ellos, que ellos comienzan bueno, no solo a poner en cuestión, sino también a cargarse la responsabilidad, diría, como política, de poder discutirlo, ¿sí? Siempre fueron muy hablados, hoy tienen la necesidad de ser protagonistas de algunas cosas que le pasan, y me parece como hemos aprendido, digamos, que, por ejemplo, con la cuestión de género, ¿no? De cómo a una diferencia se construyen discursos y prácticas que hacen a la construcción de relaciones de poder y de violencia. Creo que la diferencia etaria es la que empieza también a estar un poco cuestionada.
¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es porque tienen 15 años, no tienen algo para decir, digamos, sobre lo que les pasa. Y me parece que estamos ante el principio, digamos, de un protagonismo juvenil en los cuales los adultos estamos un poco perdidos en cómo, en qué lugar darle. eh, y bueno, y me parece que esto Sebastián, que, disculpa, vamos a tener que ir cerrando cuando puedas. dale, sí, no, que esto No, no, mal llamado, digamos, mal llamado porque me parece que es una lectura muy adultocéntrica, esta generación de cristal, que no, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a aprender de que, bueno, de que se trata de una sensibilidad particular de época, de la que, ¿no? De la que tenemos que atender con otras formas que no sean las miradas que tuvimos hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, eso, gracias. bueno, muchas gracias, Sebastián, por la exposición. Me quedan preguntas, me surgen muchas preguntas, como por ejemplo, pero para decirlas, para darle lugar a Mónica, pero no quisiera dejar de preguntarte el tema de, porque el adolescente siempre sufrió, los adolescentes, pero hoy los chicos hablan ponen el sufrimiento en primer plano, ¿no? Es decir, antes tal vez militaban, por decirte de alguna manera, le interesaban causas, hoy también, pero el tema del sufrimiento y la necesidad de diagnóstico es, es llamativo en la adolescencia, ¿no? El tema, y el pedido de salud mental. Esto, ¿no? Es decir, hoy los chicos sufren más, sería, o por qué hablan de esto, ¿no? Es una pregunta, porque el adolescente siempre sufrió, pero hoy esto está en primer plano. Esto es un punto. El otro punto, dejamos latente la pregunta para darle lugar a Mónica. El otro punto es, ¿por qué? Es decir, el tema que ellos piden salud mental. La salud mental, enmarcar, y esto es una pregunta que yo tengo hace tiempo, si enmarcar el sufrimiento dentro de la salud mental no es encauzarlo en un binomio salud-enfermedad. Es decir, ¿por qué no hablar simplemente de sufrimientos adolescentes? Es decir, porque ellos piden fuertemente, ellos encasillan esto en salud mental. Bueno, estas son preguntas que me surgen hace mucho tiempo a partir de que los adolescentes empezaron a autodefinir y autodiagnosticar por TikTok, como vos decís, el grado de patología que tienen. Bueno, le damos el lugar a Mónica y después hacemos un intercambio entre nosotros, si les parece, como para ir recorriendo esto. Yo sé, Daniel, que vos te tenías que ir, no sé si, bueno, si contame un poco eso, así vamos. Sí, no, tengo otra conversación. Quiero escuchar un poquito a Mónica Ah, perfecto, voy a dejar la sala. Sí, genial. gracias. Disculpen, Bueno, pero tenía otro compromiso previo. Gracias. sí, sí. Bueno, Mónica Bruno, es profesora en ciencias económicas, economista, licenciada en educación. Fue rectora del Comercio 5, del EMEM 3 y actualmente es rectora del Colegio 3 Mariano Moreno. Mariano Moreno es una de las escuelas, si no me equivoco, más grandes de la ciudad de Buenos Aires, con 1.200 alumnos y alumnas. Con Mónica hace años que trabajamos juntas, la conocí como coordinadora de tutores y bueno, y después todo su recorrido en educación como rectora. Te damos la palabra, Mónica. Bueno, muchas gracias Marina, un gusto, y a todos los integrantes de la mesa. Primero que nada quiero decir que lo que escuché de Daniel y de Sebastián, bueno, me llenó de preguntas a mí también que fui anotando, tal vez podamos tener algún intercambio. Sí me gustaría, más allá de tu presentación, Marina,
contar que voy a hablar desde un lugar estrictamente de educación, porque es lo que me compete. Por lo tanto, quiero contarles que hace 37 años que transito las diferentes escuelas desde los diferentes roles que me ha tocado transitar. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, quiero contextuar un poquito esta conversación, porque todo lo que yo pueda aportar tiene que ver con la experiencia y el campo, ¿sí? Por supuesto, como decía Sebastián, ¿qué somos nosotros? Profesores, educadores, yo me defino como una educadora. El colegio que conduzco en este momento, sí es uno de los colegios más grandes de Capital Federal, tiene 1.200 estudiantes y alrededor de 300 docentes. También es significativo que lo mencione por la magnitud y las cantidades de gente transitando la comunidad educativa. Por supuesto, quiero incluir a las familias también aquí. Nuestra población, nuestros jóvenes concretamente, se los encuentra en este momento padeciendo de algunas cuestiones que a lo largo de mi trayectoria en educación se ven ahora fuertemente, tales como las que ustedes mencionaban: autolesiones, ataques de ansiedad, bueno, baja autoestima, todo lo que uno podría decir que es camino a grandes depresiones con nuestros chicos y grandes tránsitos hacia los departamentos de orientación que ustedes mencionaban. Los departamentos de orientación en líneas generales están formados, tal vez en sus orígenes, con cantidad de personal que podía abastecer la demanda de nuestros jóvenes. Hoy por hoy resultan escasos. Y eso que estoy hablando de una escuela donde la gestión me ha permitido a mí tener psicólogos, psicopedagoga, asesora pedagógica, y tenemos una fuerte conformación de tutores y personas destinadas a atender a nuestros jóvenes. También tenemos equipos externos que colaboran con esto, que estamos hablando de ACE, salud escolar, etcétera. Aún así, podría decirles que no estamos dando abasto. Entre todas estas personas que les estoy comentando, que atienden estas urgencias subjetivas de nuestros jóvenes, entre los 1.200 estudiantes tenemos aproximadamente 200 de ellos que están, como nosotros podríamos decir, en el radar de los cuidados y la observación. Todos ellos componen aquellas personas que nos tienen un poco en alerta en algunas cuestiones, que tienen padecimientos, muchos de los cuales nombrabas vos, Sebastián: soledad, violencia, bueno, infinidad de cuestiones, con los protocolos que ello implica. Pero debo contarles que obviamente no es casual que yo esté aquí, porque hace 8 meses se suicidó un joven de 5º año de nuestro colegio. Y hace 3 meses se suicidó otro joven de 3er año en nuestro colegio. Uno podría decir, pero Mónica, acabas de decir que habían 200 jóvenes dentro del radar del cuidado. Bueno, quiero contarles que estos 2 jóvenes que menciono, que conmocionó a la comunidad educativa, no estaban dentro del radar. Estaban fuera de ese radar. ¿Qué significa esto? Estaba fuera del radar escolar, pero también estaba fuera del radar de las familias, de los círculos cercanos, porque todo esto uno luego después lo habla, lo pregunta, es inquietante. Entonces, cuando vimos que teníamos 200 jóvenes bajo el radar, pero que de esos 200 jóvenes, 2 que estaban fuera del radar, pasó esta desgracia que les estoy comentando, ahí sí se prendieron todas las alertas escolares, porque uno dice, entonces, todos nuestros jóvenes estamos en alerta permanente. Luego de los 2 acontecimientos que estoy comentando, a diario teníamos no menos de 10 ideaciones suicidas por día.
Es decir, jóvenes que permanentemente venían a mi oficina o al departamento de orientación o con el profesor que se sentían cómodos a poder contar su padecimiento, redoblando las alertas. Por supuesto que hubo mucha gente que colaboró con esto porque imagínense que para un rector de escuela, un profesor, es desbordante. Bueno, a partir de todo esto que les estoy contando, es que generamos algunas hipótesis para ver qué estaba ocurriendo. Empezamos a mirar en todos nuestros jóvenes una fragilidad subjetiva de época. Tal vez puede resultar un poco exagerado, pero lo pudimos pensar mirando un poco hacia atrás, mirando un poco en otras generaciones, mirando qué pasaba hace años atrás. Como les dije, hace muchísimos años que estoy en educación, con lo cual han pasado por mí infinidad de estudiantes y jóvenes de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, etc. Sin embargo, los problemas que suscitaban estos jóvenes no eran muy diferentes de los que se observan hoy. Uno podría decir hay problemas del orden socioeconómico, y sí, la economía es cíclica, hace años atrás también existían, hoy también. Eh, las crisis de la adolescencia también existían antes, y estuve tentada también en pensar un poco en mi propia adolescencia y mis padeceres que también existieron. Entonces noté que había a iguales padeceres otras fortalezas subjetivas que nos permitían transitar estas singularidades. Cambió el escenario. Estamos frente a grandes signos de preguntas que hoy nos convocan, que hoy nos interpelan y que hoy nos ponen a pensar en nuestras adolescencias. A mi entender, muy diferentes. No quiero llamarlos, como dijiste vos, los voy a llamar frágiles, subjetivamente frágiles. Y me hago estas preguntas que un poquito me las anoté por ahí, ¿no? ¿Hubo generaciones con mayor fortaleza en sus subjetividades? ¿Las generaciones pasadas tuvieron mayor fortaleza? ¿Estamos frente a un fenómeno de fragilidades subjetivas? Son preguntas, no puedo dar respuestas, pero sí por lo menos abrirlas al diálogo. Y para mí esto merece desde lo escolar siempre, desde lo escolar, una reflexión importante. Eh, los docentes, los docentes en todos los estamentos que existen en una institución educativa, tenemos como finalidad, en la mayoría de los casos, bueno, sacar lo mejor de nuestros jóvenes, lo mejor, enseñar que sean excelentes ciudadanos, que puedan elegir, que puedan votar, que puedan discernir. Siempre esperamos eso de nuestros jóvenes. Y tenemos como dos categorías de exigencias en este momento. Las exigencias de aquel pibe o piba que nosotros llamamos es inteligente, es brillante, se saca todas muy buenas notas, es un estudiante que está siempre en el colegio, que no le falta el respeto a nadie, etcétera, etcétera. Pero estos jóvenes siempre quieren más. ¿Por qué? La escuela pide más de ellos y también sus familias. ¿Y por qué no? La sociedad. Después tenemos la otra categoría de jóvenes. Los jóvenes que no están tan estandarizados dentro del buen estudiante, sino aquel que hace un poco lo contrario de lo que dije, aquel que falta, aquel que saca otras notas, que no alcanza objetivos, etcétera, etcétera. Esto también dentro de esta fragilidad subjetiva cala hondo en los chicos. Y también podemos saber allí tal frustración porque no alcanza lo que nosotros estamos pidiendo. Esto que estoy diciendo no significa que la escuela esté equivocada,
significa que cambió el escenario, que tenemos otros jóvenes delante nuestro y que verdaderamente con estos otros jóvenes no podemos seguir teniendo las mismas políticas o las mismas formas de enseñar y aprender que teníamos hace, no quiero irme muy lejos, 5, 6, 7 años atrás. Lo digo desde lo vivencial. Esto es lo que creo yo les está pasando a los jóvenes en este momento. Puede sonar un poco duro, pero tenemos que afrontarlo. Yo digo que el problema hay que ponerlo frente a nuestras narices para poder abordarlos. Tal vez estemos equivocados, tal vez sean muchísimos otros factores, ¿no?, que interpelen esta cuestión, pero uno de ellos, el del escolar, pedacito que a mí me convoca, es el que estoy exponiendo. Sin embargo, uno diría, ¿qué puede hacer la escuela? ¿Qué puede hacer la escuela con todo esto? Y para mí, como mínimo, es reconocer un nuevo escenario escolar que contemple la fragilidad subjetiva de los y las estudiantes. Esto tenemos que contemplarlo. Acá yo no quiero decir que no haya equidad, que le demos a cada joven lo que necesita. Esto ocurre en las escuelas, pero sin embargo, ante un cambio de paradigma, si seguimos trabajando de igual manera, las frustraciones están siendo enormes. Otra cosa que podemos hacer las escuelas es incorporar las pedagogías del cuidado. Las pedagogías del cuidado siempre están presentes, porque la escuela cuida. Pero este cuidado, entrecomillado, es otro cuidado el que tenemos que tener ahora. El cuidado de lo que les pasan a aquellos jóvenes que tienen su fragilidad. Entonces nosotros tenemos que ir por otros caminos diferentes. Me parece que si reconocemos este inconveniente, si reconocemos esta condición, si reconocemos que esto está pasando, va a ser posible abordarlo desde diferentes aristas. Yo te escuchaba, Sebastián, en esta unión de educación y salud. Esta unión entre educación y salud es un cambio de paradigma, es un cambio que tenemos que hacer paulatinamente. Sin embargo, los jóvenes, en su cambio, tienen una gran aceleración, con lo cual esto nos interpela y nos pone en urgencia de trabajo para los pibes y las pibas. Quiero cerrar diciendo algo que me impactó muchísimo de Daniel, cuando dijo el suicidio es pecaminoso. Y lo sentí fuerte cuando lo dijo, porque como fueron 2 en nuestro colegio, casi que no, mucha gente no quería hablar de esto, casi que nos daba vergüenza que nos hubiese pasado, haciéndonos carnes de esto, ¿no? Entonces, ahí también quiero decir que lo escuchaba en una institución donde pasan este tipo de cuestiones, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y nosotros tuvimos que hacer intuitivamente lo que mejor nos pareció. Está muy encaminado por el lado de lo que Daniel manifiesta en su libro y estaba contando, pero verdaderamente tuvimos que improvisar porque no pensábamos que esto iba a pasar. Nos pone de cara a una realidad que me parece que nos interpela y que nos urge comenzar a trabajar. Muchas gracias. Bueno, Mónica, muchas gracias por contar tu experiencia y las hipótesis que van generando lo que interpela un suicidio en la escuela, ¿no? Si uno se pregunta por qué, y ahí aparecen las hipótesis, lo que te permite también, porque de acuerdo a la hipótesis que uno tenga van a estar las intervenciones frente a esta lectura de fragilidad en las nuevas subjetividades, cuáles son las posibles intervenciones de los y las docentes en las instituciones que acompañen a un fortalecimiento. Es decir, ¿qué puede hacer un docente? ¿Qué puede hacer una escuela dentro del alcance de la intervención pedagógica, del vínculo pedagógico?
Esto, Totalmente. ¿no? Yo hace poco estuve en una escuela donde contaban la preocupación de un chico, después de un encuentro con una docente, se quiso tirar por la ventana. ¿Y qué fue lo que estaba pasando ahí en ese encuentro? Pasaba que la dinámica era, entre los chicos, empezar a decirse que yo te acuso, se llamaba. Yo te acuso en esto, para poder mejorar la situación. Frente a esta época donde hay chicos que no soportan determinadas acusaciones, determinado señalamiento, determinado abordaje, hay que poder pensar cómo se trabajan los vínculos sin que nadie quede expuesto. La exposición siempre fue mala. Hoy puede ser catastrófica la exposición. Por eso me parece importante, digamos, en el marco de la hipótesis que implicó digamos, el hecho que interpeló a la escuela, cuáles son el repensar, el hacer docente para acompañar a las nuevas generaciones. Yo creo que también los adultos estamos más fragilizados, que sería como más desorientados, ¿no? Hay cierta desorientación en el acompañamiento. Por eso me parece que lo que plantea Sebastián, con el tema de los 8 ministerios, trabajando, 8 si no me equivoco, trabajando, y después el acuerdo entre educación y salud, trabajando en red para acompañar a las adolescencias y a las docentes, ¿no? Es decir, que no se sientan solos ni solas. Bueno, vos, Mónica, querías decir algo yo te interrumpí. No, no, simplemente algo que vos conocés porque lo hemos trabajado juntas en el colegio, que tiene que ver un poco, nosotros lo llamamos asambleas áulicas, pero tiene que ver con que circule la palabra entre los jóvenes. Ese es un espacio donde no llegan al acto porque pueden hablar, pueden decir. Sí, es difícil llevarlas a cabo porque también es un aprendizaje para los adultos. En algún momento y como experiencia, esta hipótesis que yo vengo pensando, la llevé a un lugar con docentes y tal vez no fue del todo aceptada, creyendo que el nivel de exigencia era muy bueno para nuestros pibes y nuestras pibes, que la escuela tenía que ir por ahí y que había otros ámbitos, que era, por ejemplo, salud, que tenían que ir por otros lados. Con lo cual, por eso digo que debe ser algo que nos tiene que interpelar y que lo tenemos que ver como un verdadero problema. Si seguimos parados en los mismos lugares, es imposible que le vayamos a dar algún tipo de vueltita de rosca. Bueno, Sebastián, ¿qué pensás esto que te planteaba como pregunta, ¿no? De los chicos, ¿por qué si el sufrimiento está en el primer plano? Sobre todo después de la pandemia, ¿no? Porque fue una cuestión generalizada del pedido de la salud mental, de hablar sobre la salud mental. Cuando las adolescencias implica sufrimiento, ¿no? Es decir, adolecer. ¿Por qué hoy esto los chicos lo toman como una cuestión fundamental? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? En principio, diría que está el factor de que ellos encuentran en el momento de la pospandemia y el lugar que ocupa la salud mental en la agenda pública un, un momento, diría como una situación en la cual ellos pueden expresar evidentemente algo que ya venía, ¿no? Porque bueno, Mónica puede dar cuenta seguramente, pero bueno, no es que los chicos empezaron a sufrir, digamos, durante la pandemia y la pospandemia, digamos, sino que esto venía creciendo, etcétera, ¿no? Pero encontraron, me parece,
en ese lugar que ocupa la salud mental en términos de agenda pública, bueno, diría un encauce, digamos, de algo que les venía pasando, ¿no? Eh, eh, yo creo que los sufrimientos son de época, que esto que llamamos fragilidad, bueno, hay que ver, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar desde un lugar de que hay algo de las violencias sociales que están denunciando, eh, y que nosotros nombramos como frágiles ante esas violencias sociales, eh, que bueno, que no sé si no tienen razón en denunciarlas, ¿no? Quiero decir, no sé si somos nosotros los que nos bancamos un montón de violencias sociales en la Constitución nuestra, digamos, y bueno, y hay algo novedoso, digamos, y revolucionario, por encontrar alguna palabra que no me gusta, pero seguramente habrá otra mejor. Eh, bueno, en el planteo de ellos, ¿no? Y digo esto porque ellos tienen como un pie puesto como en esto, ¿no? Como en el hostigamiento a compañeros, a compañeras, ¿no? Etcétera, pero también mucha reflexión sobre eso. Entonces van y vienen, ¿no? Son capaces grupalmente de reflexionar sobre eso como no lo hacíamos nosotros. Digamos, nosotros, toda nuestra generación, atravesó en la escuela situaciones de hostigamiento, eh, de los cuales no hablamos, no dijimos nada, ¿sí? Entonces me parece que hay algo, digamos, novedoso en eso, que hay que dejar de pensarlo en términos digamos, únicamente de fragilidad, ¿no? En el sentido de que debieran dar una respuesta parecida a la que dábamos nosotros, ¿no? Ese modo, eh, yo no lo digo, eh, son frágiles porque sufren, eso no está en duda, que entiendo lo que dice Mónica, pero bueno, hay que ver si en ese movimiento no hay también, digamos, como, bueno, alguna denuncia sobre las violencias sociales bueno, que es necesario atender. Eh, Primero eso. En segundo lugar, para mí es el lugar de la tecnología, digamos, que es algo que no surgió hoy, digamos, pero que es que hay que atender fuertemente, digamos, como determinante, digamos, del lazo social que establecen los chicos entre sí y hacia el mundo, digamos, ¿no? Eh, bueno, sobre esto hay mucho para estudiar, mucho para decir. Eh, eh, Recuerdo el momento en el que aparecieron el tema de la preocupación por las apuestas online, ¿no? Ujú, De los chicos, ¿no? Que fue todo ¿no? Como un acontecimiento para los adultos, pero después resulta que cuando uno encara un poco el tema y dice, claro, ¿cómo no van a apostar? ¿No? En el mundo donde viven, donde las redes sociales está el sálvese quien pueda, el RIC, ¿no? Estos falsos, ¿no? Personas estos influencers bueno, que hicieron plata de un día para otro, este, que las publicidades están en todos lados, ¿qué esperábamos los adultos? Que no apuesten, digamos. ¿No? Pero resulta que me pregunto más por la sorpresa de los adultos, digamos, ujú, ¿no? Ante este ujú. acontecimiento, ¿no? Que el hecho, digamos, en sí bueno, que cobran los chicos. Eh, y después me parece que, bueno, algo que venimos estudiando del campo PSI hace mucho tiempo, que es, bueno, la caída, digamos, del estado de bienestar, no sé, el psicoanálisis, Ujú, la caída del nombre del padre, quiero decir, ¿no? Cuestiones que hacen, digamos, a la ley como ordenador, y bueno, y a la presencia de una subjetividad que no está tan construida desde la figura del ciudadano, sino mucho más desde la figura del consumidor. claro. Eh, y que bueno, y que ahí eh, había,
cuando cae la ley, digamos, como ordenador, lo que se produce son configuraciones situacionales, ¿no? Que hay que atender, digamos, ¿no? Es decir, hay que construir, Leukovic trabajaba muy bien esto, ¿no? Tratar de construir una configuración donde en esa escena se construya alguna ley, digamos, más vinculada a la situación que a la ley que nosotros conocemos, ¿no? Claro, claro. Eh, y bueno, me parece que hace la subjetividad de época eh, y bueno, y que hay que atender. Y que después los chicos vienen con un montón de sufrimientos. Realmente sufren. eh, realmente sufren. Y bueno, y que me parece que una pregunta que nos tenemos que hacer, por lo menos de la responsabilidad que a mí me cabe, es, bueno, cómo nos acercamos a los chicos a poder acompañarlos, escucharlos en este momento tan difícil para ellos, ¿no? Eh, Me parece que, como para ir cerrando, porque ya pasamos las 7, que es interesante porque hay dos lecturas. Uno podría pensar que, es decir, son dos lecturas diferentes, ¿no? La tuya, Sebastián, que pensás más en una denuncia, una potencia ahí. Y Mónica, que está planteando el tema de la fragilidad adolescente, de las nuevas subjetividades, pero que ambos, me parece, si escucho bien, plantean que más allá, que tanto la lectura de Sebastián como la lectura de Mónica nos lleva a replantear qué condiciones generamos para que ellos puedan más. Es decir, que tenemos que cambiar nuestras intervenciones. Me parece que tanto Mónica como vos, Sebastián, si bien son lecturas radicalmente diferentes, es decir, esto entre la potencia y la fragilidad, ambas, lo plantearon los dos categóricamente, tenemos que repensar cómo los escuchamos, cómo abordamos las situaciones, cambiar el rol del adulto, cambiar el rol docente, el rol del psicólogo o analista, de todos aquellos adultos que trabajamos o tenemos vínculos con adolescentes o con niños, ¿no? Esto me parece que es muy importante, que más allá de la entrada que implica una lectura, el final, es decir, digamos, es claro que debemos cambiar nuestras posiciones, porque así como, digamos, si seguimos sosteniendo lo de siempre, no los ayudamos y esto se acrecienta. Me parece que bueno, que por ahí va una síntesis. Bueno, yo agradezco mucho a Sebastián, a Mónica, a Daniel, que ya se tuvo ya se tuvo que ir, a ADVA por permitirnos este espacio y el interés permanente que tiene la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires de convocarnos a la reflexión. Bueno, muchas gracias y gracias a todos y todas las presentes que nos siguieron por YouTube. Bueno, buenas Gracias. noches. Muchas Chao. gracias a todos y todas, ¿eh? Hasta Chao. luego. gracias, gracias. Muchas gracias, hasta luego.